Bueno, pues como todas las cosas, tenemos que buscar nombres, ¿vale?, para identificar estos elementos. Y en este caso hay un elemento fundamental que son los Basic Service Set. Y a los Basic Service Set les damos un nombre que llamamos el identificador de Basic Service Set, o por sus siglas en inglés, BSS ID. El BSS ID es automático y se genera cuando se arranca cualquier punto de acceso en base a su dirección MAC. Esto es lo más socorrido, quiero decir. Ya os será familiar porque ya vimos cómo, por ejemplo, el Spanning Tree utilizaba las direcciones MAC como identificadores. Allí le añadíamos la prioridad para poder elegir el raíz, todo aquello, ¿vale? Pero si no hubiera sido por eso de la elección del raíz, con la dirección MAC nos habría bastado en el Spanning Tree. Pues aquí con la dirección MAC nos basta, ¿eh? Para identificar un Basic Service Set usamos la dirección MAC. Pero ojo, la dirección MAC de la interfaz inalámbrica, ¿vale? El punto de acceso tiene dos interfaces, la inalámbrica y la que va al sistema de distribución, que es una Ethernet normalmente. Cada interfaz tiene su dirección MAC. El que usamos para identificar el BSSID, el Basic Service Set, es la dirección MAC de la interfaz inalámbrica. De manera que si tenemos un AP, como el que hay aquí en el techo, con dos etapas de radio, porque transmite a 2,4 y a 5 GHz a la vez, cada interfaz inalámbrica tiene una dirección MAC distinta y por tanto tiene dos BSSIDs, porque realmente hay dos celdas configuradas en este equipo. Hay equipos que se estarán conectando a la de 2,4 y otros que se estarán conectando a la de 5 GB, dependiendo de las capacidades de cada equipo. Nosotros normalmente lo tenemos configurado para intentar que las conexiones, que los equipos con capacidad de 5 GB se conecten a 5 GB. Digamos que damos preferencia a la de 5 GB, porque es la que está más descargada, es la que menos interferencia tiene, etcétera, etcétera. Pero hay equipos que no permiten 5 GB, se conectan a 2,4, pues nada. En el caso de un Independent Basic Service Set, o sea, en el caso del grupo de amigos que se fueron a la casa rural, como no hay un AP que les dicte el BSSID, uno podría pensar que el identificador del Independent Basic Service Set va a ser la dirección MAC de uno de los ordenadores del grupo de amigos. Pues no, porque eso va a ser el identificador de ese ordenador como tal, y hace falta un identificador para el conjunto, para la red en sí. Y ese identificador, el primero que se enciende y crea el Independent Basic Service Set, se lo inventa al azar. Es una dirección MAC elegida al azar. Como una dirección MAC elegida al azar, hay pocas probabilidades de que coincida con una dirección MAC real. Además, ahora mismo no lo sé, pero es posible incluso que ponga el bit de dirección local, con lo cual seguro que no coincide. Pues en principio no causa conflicto, ¿vale? Pero se crea un identificador al azar que no es ninguna de las direcciones MAC de los equipos. Vale, tampoco tiene mucho interés porque, como he dicho, las redes ad hoc son totalmente infrecuentes, pero bueno, por si alguien tenía curiosidad. Aparte de un BSSID para cada AP, en una red extendida, en una red con múltiples APs, tiene que haber un identificador para el conjunto. Y ese identificador para el conjunto es lo que llamamos un Service Set Identifier, o SSID. Ese identificador es el que todos conocéis como EduROAM, por ejemplo, en nuestra red. O sea, es una cadena alfanumérica de 32 caracteres máximo y que se elige. Fijaros que el BSSID no se elegía, te viene mandado por el hardware del equipo, ¿vale? El SSID totalmente se elige. Y en el caso de un Basic Service Set que no forma parte de un Extender, o sea, el caso típico de nosotros que tenemos un router en casa con una interfaz inalámbrica sin más, aparte de un BSSID que nos viene con el router, nosotros elegimos un SSID, o sea, también creamos un SSID. Hay gente que se lo pone, no me robes la wifi o cosas de ese tipo, ¿no? Pues ese tipo de frases es el SSID. ¿Vale? ¿Qué es lo que ves cuando te quieres conectar en Windows y ves una serie de identificadores de red? Lo que ves es el SSID, no ves el BSSID, ni falta que te hace, ¿vale? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Bueno, pues todos los APs de un mismo SSID forman un Extended Service Set, y a nivel
cableado, cuando esos APs se conectan a conmutadores, normalmente, salvo que uno quiera complicarse la vida y hacer las cosas mal, ¿vale? Pero si uno hace las cosas bien como está previsto, lo normal es que esos APs que forman parte de un SSID común se conecten todos a una misma VLAN, para que a nivel 2 tengan todos conectividad. Y eso constituye lo que llamamos una Wireless VLAN o WVLAN. ¿Vale? Ya digo que a partir de un determinado número de APs ya empieza también a hacer falta cortar esto en cachos, poner puertas cortafuegos, porque si no empieza a ser demasiado el tráfico broadcast. Pero hasta llegar ahí lo normal es utilizar todos los APs conectados entre sí a nivel 2 cuando hay un sistema de distribución, el cableado Ethernet o los conmutadores Ethernet que los interconectan por detrás. ¿Vale? Yo puedo montarme diferentes wireless VLAN con diferentes tipos de permisos, de salir al exterior, no salir al exterior, etcétera, ¿vale? Y nosotros no lo tenemos eso implementado, porque, bueno, en parte porque somos contrarios a ello, pero hay universidades que tienen diferentes criterios en cuanto a permisos de salir al exterior para profesores y alumnos, por ejemplo. Entonces los profesores a lo mejor pueden salir sin ningún tipo de control y los alumnos tienen que pasar a través de un proxy para asegurarse que no van a haber páginas de Playboy, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es crear un SSID diferente que sea EduRoam profesores y EduRoam alumnos. Entonces, los alumnos solo se pueden conectar a la EduRoam alumnos y entonces solo pueden salir controlados por el proxy que ve que no vayan a la página de Playboy, ¿vale? En ese caso, ese SSID EduRoam alumnos conectará con una VLAN diferente de la SSID EduRoam profesores, y en el router que interconecta las dos VLANs se pondrán los filtros necesarios para aplicar las políticas de acceso que se han definido para unos y otros colectivos, ¿vale? Ya digo, nosotros no tenemos ese criterio. En nuestro caso, la única razón de crear diferentes SSID es cuando hay cuestiones técnicas como IPv6 o antiguamente que teníamos ordenadores que no tenían suficientes niveles de seguridad en la red inalámbrica y había que dotarlos de una seguridad adicional por conexión VPN para forzar una conexión VPN en esos casos, o para la red de teléfonos inalámbricos, ¿vale? Entonces, para esas circunstancias sí que creamos diferentes SSIDs en el mismo AP, ¿vale? Pero salvo situaciones de ese tipo no lo hacemos. Y de hecho actualmente tenemos 3 SSIDs, ¿vale? Desde hace mucho tiempo hemos tenido 3 SSIDs. Han cambiado los nombres, pero siempre han sido 3. Entonces, cuando tú conectas un AP que tiene varios SSIDs, es como si virtualmente ese AP fuera varios APs en la misma caja física, y como tiene que enviar las tramas que las estaciones inalámbricas le envían a ella, marcadas de diferente manera según el SSID del que provienen, pues utiliza diferentes VLANs. Y ya sabéis, para poder por el mismo cable enviar diferentes VLANs, tenemos que configurar lo que llamamos un enlace trunk, ¿vale? Entonces, en esos casos se tiene que conectar el AP mediante un enlace trunk al conmutador para poderle enviar tramas marcadas de diferentes VLANs provenientes de diferentes SSIDs. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es un poco antiguo, porque aquí no está usando los nombres EduRoam y EduRoam IPv6, que son los actuales, sino los que hace años teníamos por esa limitación de seguridad de algunos equipos, que hoy en día ya no existe, por eso lo hemos quitado, y había una red de EduRoam y una red de EduRoam VPN, ¿vale? Con la red de EduRoam VPN lo que hacíamos era dar conectividad solo a nivel local, con ese identificador no podían salir al exterior, tenían que acceder a un servidor de túneles VPN y a través de él, identificándose con usuario y contraseña, y así podían salir al exterior. Y la segunda, el tercer identificador que veis aquí es AGBEL, que esto se le ocurrió a José Miguel porque era para la red de telefonía, pues le dio el nombre del inventor de la telefonía, ¿vale? Fijaros que aquí, aunque aparecen 9 identificadores de BSSIDs diferentes, en realidad se trata solo de 3 APs. O sea, digamos que cada AP se está convirtiendo virtualmente en 3 APs distintos. Y podréis decir, bueno, y esto si no me lo dices, ¿cómo lo adivino yo? Pues hay algunas pistas. La primera pista es que si os fijáis las direcciones
MAC o los identificadores de estos tres APs son idénticos salvo por el último dígito, que es 0, 1, 2. ¿Vale? Estos tres identificadores les ocurre lo mismo, son valores consecutivos. Y lo mismo estos tres. Y hay otra pista más en el hecho de que estos tres APs, mira por dónde, tienen el mismo canal. Estos tres el mismo canal y estos tres el mismo canal. Eso ya mosquea, ¿no? Y ya el colmo del mosqueo viene cuando ves que la señal de estos tres APs es casi la misma, bueno, la misma, 81, la de estos tres es casi la misma, 46, 44, 44, y la de estos tres, pues también casi la misma, 66, 64, 66. O sea que casi parece que este equipo que está midiendo esa señal de esos 9 APs, que él cree que hay 9 APs diferentes, pues hay 3 que están prácticamente en el mismo punto del espacio, con la misma antena, con la misma potencia, con todo igual, otros 3 también y otros 3 también. Es que no hay 9, hay 3. Y entonces os preguntaréis, pero entonces si son el mismo, ¿por qué hay esa pequeña variación de 66, 64, 66? Pues porque el escaneo para obtener este dato ocurrió en un instante no exactamente igual, sino ligeramente diferente del de este dato, del de este dato. Y a lo mejor de cuando obtuvo este dato a cuando obtuvo este dato, una persona estaba pasando por delante. Cosas tan simples como eso. ¿Vale? Porque la señal de radio es sensible a todo y continuamente hay cosas moviéndose. Entonces no pretendamos a nivel de esta información, de señales de radio, que las cosas sean perfectamente reproducibles y repetibles. Es imposible. Tenemos que jugar con un factor de fluctuación del orden de lo que veis aquí. Aquí hemos tenido suerte que este da la misma medida a los tres, seguramente en parte porque es una señal tan débil que ya no variaba apenas. Vamos, esta señal es inútil, no sirve, no se puede uno conectar a una P que le da una señal de menos 81. Pero en los otros dos sí que se observa cierta variación. ¿Vale? Bueno, aquí arriba tenéis en esquema lo que sería la situación de aquí abajo. Aquí vemos, bueno, aquí os he pintado solo dos APs por no hacerlo lioso. Imaginaos que estos son el 1 y el 2, ¿vale? Cada AP tiene los tres SSIDs que hemos dicho configurados y cada uno vinculado a una VLAN distinta. Cuando alguien se conecta por EduRAM y manda una trama, sale por este cable marcada como de VLAN 60. Si se conecta a EduRAM VPN, sale como marcada de VLAN 61. Y si se conecta a GDEL, pues de VLAN 62. Las tres tramas viajan compartiendo el mismo cable. Llegan al conmutador. El conmutador tiene unos puertos, en este ejemplo, que no están en modo trunk, sino que están asociados a la VLAN 60, 61, 62. Entonces, el paquete que va, o la trama que va a la VLAN 60, llega a este servidor. La que va a la VLAN 61 aquí y la que va a la VLAN 62 aquí. En el caso de la VLAN 60, que es los que tienen, digamos, el privilegio de salir de forma directa a Internet, el servidor de HCP, que es el encargado de dar direcciones IP de forma dinámica, trabaja con un rango de direcciones públicas, direcciones de la Universidad de Valencia, 147, 156. Y entonces le asignará a este cliente una dirección dentro de este rango. Y a partir de ese momento el cliente ya podrá salir por el router al exterior. En cambio, el usuario que, pobrecito de él, tenía un ordenador viejo y no podía hacer la conexión con los sistemas de encriptación que soporta EduRAM, que son más seguros, ha tenido que utilizar sistemas de encriptación poco seguros. A ese le obligamos a conectarse por EduRAM VPN, su trama viaja por la VLAN 61 y llega a este otro servidor de HCP que, como podéis ver aquí, da un rango que no es el rango de la Universidad de Valencia. Esto es un rango de direcciones privadas, que solo funcionan dentro de la universidad, pero no te permiten salir afuera. Dentro de la universidad, este señor tiene la posibilidad de conectarse a un servidor de túneles VPN y con él, de nuevo, autenticándose usuario y contraseña adecuadamente, establecerá un túnel VPN y entonces ya sí que le dará una dirección pública que a través del túnel podrá utilizar para salir al exterior. ¿Vale? Y el tercero, pues el usuario que tiene un teléfono inalámbrico, pues se conectaría con este servidor que también le da una dirección privada de un rango distinto, porque estas son las que empiezan por 10.0 y estas las que empiezan por 10.1, y a partir de ahí, con una dirección 10.1, ya podrá hablar con otros usuarios de la universidad que tengan teléfonos en la red inalámbrica. Se supone que el usuario del teléfono inalámbrico no necesita salir al exterior,
Estamos hablando de teléfonos no smartphones, teléfonos que solo permiten hablar en este caso. ¿Vale? Si estáis pensando que estos son los teléfonos como los smartphones que todo el mundo lleva hoy en día, no. Es decir, esos se conectarían talmente como ordenadores, como lo de arriba. ¿Vale? Estos son teléfonos puros y duros, con su teclado físico y que no te permiten navegar nada. ¿De acuerdo? Ni hacer fotos, ni grabar vídeos, ni nada de eso. No tenían cámara. ¿Se entiende esto más o menos? Bueno, pues como decía antes, una AP tiene dos direcciones MAC, la de la interfaz inalámbrica y la de la interfaz Ethernet. En realidad tiene más. Aparte de que pueda tener varias interfaces inalámbricas, utiliza un ramillete de posibles identificadores como acabáis de ver, porque pueden constituirse APs virtuales dentro de un AP físico. Esto ya depende del fabricante, no me acuerdo cuáles son los límites, pero suelen ser 16 o 32 de ese orden. O sea, un número bastante mayor de lo que normalmente se necesita. Nadie tiene que crear más de 16 SSIDs, vamos, es para volverse loco. En una misma organización, quiero decir. ¿Vale? Bueno, y en una misma organización, y en un mismo AP. Tú puedes tener 80 SSIDs en tu organización en diferentes zonas de tu empresa. ¿Vale? Pero en un mismo AP no. Bueno, esa máquina alámbrica, que es la que utiliza como identificador el BSSID, como ya hemos comentado, ¿vale? Ahora, la MAC Ethernet, en principio, no la vemos aparecer nunca en la red inalámbrica, pero sí es importante porque es la que va a utilizar el equipo como identificador en la red cableada para ser gestionado. ¿Os acordáis del protocolo aquel que hablábamos el otro día, el SNMP, el Simple Network Management Protocol? ¿Vale? Pues el SNMP también se utiliza en los APs y es fundamental. Y para configurar un AP, pues tú no vas físicamente, le enchufas un cable de consola ahí que está colgado del techo de malas maneras y configuras el AP, sino que directamente desde un sitio pues los configuras todos cómodamente. Y para eso utilizas una dirección IP del AP, que es la dirección de su interfaz Ethernet. A nivel de gestión, la que existe justamente es la interfaz Ethernet, no la interfaz MAC. Si tenemos varias radios, bueno, esto ya lo he comentado, entonces vamos a tener un identificador diferente por radio o múltiples identificadores por radio, si es que hemos constituido APs virtuales, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos, es muy habitual hoy en día, lo más habitual es tener los APs con dos etapas de radio, una para la frecuencia de 2,4 y otra para de 5 gigas. Si configuras 3 SSIDs, como hacemos nosotros, pues ya tienes 6 BSSIDs por cada AP. ¿Vale? Aquí tenéis una foto de un AP muy antiguo. El estándar AB es el de 1999. El siguiente, que fue el G, es del 2003, creo. Entonces este es pre-2003. O sea que tiene ya sus 15 años fácilmente. ¿Vale? Pero dentro de tener sus 15 años ya era una AP de banda dual. O sea, ya tenía una radio a 2,4 y una 5 gigas. Por eso es AB. El A es para 5 gigas, el B es para 2,4. Y como podéis ver aquí por el resumen que aparece, la radio B tiene una dirección MAC, la que aparece en color verde, y la radio A tiene otra dirección MAC, la de color azul. Pero no se os ocurra ni por un momento pensar, como aquí tiene dos conectores de antena, que una antena es la de 2,4 y otra es la de 5 gigas. En absoluto. Por eso os he puesto ahí los dos cuadrados verde y azul en cada caso. Ya sabéis que las dos antenas es por lo de antenas diversidad, ¿vale? Para evitar lo de la interferencia, multitrayectoria, lo de los rebotes, ¿vale? Las dos antenas están trabajando en las dos bandas simultáneamente. La suerte es que como una banda es la frecuencia casi el doble que la otra, es la longitud de onda casi la mitad que la otra, y las mismas longitudes de antena acoplan bien para las dos bandas, ¿vale? Porque lo que en una es media longitud de onda, en otro es una longitud de onda. Y esas son valores que van bien para las antenas dipolo. Y luego la de color rojo es la dirección MAC de la interfaz Fast Ethernet. Hoy en día ya cualquier AP un poquito serio, si no probablemente todos, va con una conexión gigabit Ethernet. En aquel entonces no. Entonces esta es la interfaz Fast Ethernet, que es así que está asociada al conector.
RJ45 de la interfaz Ethernet. ¿Vale? Otro ejemplo curioso, es muy frecuente hoy en día, tener en casa un router ADSL que tiene una conexión a la ADSL, múltiples conexiones Ethernet y luego una interfaz inalámbrica. Esto sería un ejemplo. La única peculiaridad de este ejemplo es que aquí la interfaz ADSL es una interfaz Ethernet. ¿Vale? Este router está preparado para ser conectado detrás de un router ADSL y entonces él no tiene interfaz ADSL porque a lo mejor no es ADSL, es cable módem o veto a saber qué. Y entonces el fabricante, que en este caso era Linksys, casi no se ve por ahí, pues hacía un modelo que tenía una interfaz Ethernet para la parte WAN, ¿vale? Para la Wide Area Network, para la conexión ADSL o cable módem, 4 interfaces Ethernet en la parte LAN y luego una interfaz inalámbrica también con sus 2 antenas por lo de la antena diversidad. Este en concreto no es banda dual, este solo iba a 2,4 GHz. ¿Vale? Bueno, pues esto lo podéis ver, esta cajita funcionalmente equivale a todo esto que veis aquí abajo. O sea, es como si tuviéramos 3 cajas diferentes interconectadas, una de ellas es un router con 2 interfaces Ethernet, una la WAN y otra la LAN, otra de ellas es un conmutador con 6 puertos que conecta el router y conecta a un AP, y el AP que nos da la señal inalámbrica para los que quieran utilizar la red inalámbrica. ¿Vale? Sí. ¿Los puertos internos para qué sirven? Bueno, estos puertos internos, esto me lo he inventado yo. Digamos, lo que quiero decir con esto es que funcionalmente lo que está dentro de esta caja lo podéis ver como si vosotros os montarais un mecano con 3 cajas, como estas que he pintado aquí. O sea, tú te pones un router con 2 interfaces Ethernet, un AP con su interfaz inalámbrica y su interfaz Ethernet, los interconectas con un conmutador de estos no gestionables, los más baratitos, de 6 puertos. Claro, como has usado 2, te quedarían 4, pues eso es lo que Linksys ha metido en esta caja. Pero no es que tenga conectores dentro que No. Esto es a nivel funcional, estas interfaces no están disponibles. ¿Vale? Internamente esto está todo integrado y estas conexiones no son interfaces Ethernet. Esto ha sido un ejemplo idílico que he pintado yo para que se entienda lo que hay físicamente dentro de esta caja, montado con componentes básicos, con componentes que solo saben hacer nivel 3 o nivel 2 o nivel 2 con interfaz inalámbrica. ¿Vale? Lo que quiero destacaros con esto es que, os lo comentaba también el otro día, es que los 4 puertos Ethernet que aparecen aquí en la LAN son puertos no gestionables. Si entráis en la configuración de este equipo, que la tiene y es compleja, podréis configurar un montón de cosas entre la interfaz al exterior, la interfaz WAN, y las interfaces LAN en su conjunto, las 6 o las 4. Pero no podréis singularizar a una de estas interfaces porque no la podéis ni llamar, no tienen ni nombre, no aparecen por ningún sitio. No podéis ver contadores de tráfico individualizados de cada uno de estos 4 puertos. Solo podéis ver el agregado, el total. ¿Vale? Y es como si hubierais puesto un conmutador no gestionable aquí conectado a este router y a este AP. ¿Vale? Luego en la parte del AP, sí, ahí sí también podéis configurarle, por supuesto, el SSID, el canal, todo lo normalmente necesario. ¿Vale? Entonces, donde es especialmente pobre este equipo es en la parte del conmutador. Los 4 puertos Ethernet son tontos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Bueno, a pesar de eso, esto es una maravilla, ¿eh? Porque esto, bueno, no lo digo porque sea Linksys, quiero decir que estos cacharrines que se venden por 30 euros y que muchas veces te regalan, pues llevan un router, hace funciones de NAT, de traducción de direcciones, esto lo veremos en el curso, en el otro curso hacia el final, ¿vale? Actúa de cortafuegos, tú puedes configurarle que determinados puertos te los deje pasar o no te los deje pasar para determinadas IPs, en fin. Un servidor de HCP, o sea, te da direcciones a los equipos de tu casa. Un switch Ethernet no gestionable, ¿vale? Y un punto de acceso, en este caso no era dual, ¿vale? Era BG, pero vamos, todo eso por 30 euros, vamos, es una ganga, ¿vale? Incluso también suelen tener la dirección de puertos. Sí, bueno, eso dentro de las funciones del NAT. ¿Vale? Bueno, a nivel más
físico, pues tenemos los APs normalmente se alimentan con el propio cable Ethernet, porque no resulta ni cómodo ni rentable tener que llevar corriente eléctrica exprofeso, o sea, enchufe Shuko al lado de cada AP que instalas, y entonces pues la alimentación se realiza a través del propio cable Ethernet. Esto ya lo comentamos también a nivel físico. Hay varios estándares de Ethernet según la potencia, ¿vale? El primero que salió fue la F, que llega a 15 vatios, el AT duplica la potencia, llega a 30 vatios, entonces los puntos de acceso más potentes, por ejemplo este que tenemos aquí, ahora está alimentado con 15 vatios, con AF. Como consecuencia de eso, pues tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, tiene un puerto USB para determinadas cosas de configuración que cuando va alimentado con 15 vatios no va, porque el puerto USB consume corriente. Entonces, para que funcione el USB, le tienes que poner alimentación AT, que de momento no tenemos, ¿vale? Tiene dos interfaces Ethernet, porque su rendimiento total puede ser mayor de 1 gigabit, pues tiene dos interfaces Ethernet, pero la segunda interfaz Ethernet, si no tienes alimentación AT, no va, ¿vale? Y no tiene más limitaciones, solo eso. Luego, a nivel de la configuración de los puntos de acceso, hay que asignarles direcciones IP, no tienen por qué ser accesibles desde fuera de la universidad o desde fuera de la organización, porque es para gestión, ¿vale? Pero hay que asignarles direcciones IP, y normalmente también se utiliza un servidor de DHCP para asignar dinámicamente esas direcciones, porque si no resulta muy incómodo de configurar cada punto de acceso, sobre todo si tienes mucho.